Ya. ¿Hoy en dónde estamos? Estamos em Lisboa, na região de Campo Pequeno e Entre Campos. Ali na frente está ali na frente aí a praça do Campo Pequeno, onde tem umas praças de touros também, uma coisa de corretas. Esta aqui é a Avenida da República. Bueno, hoy venimos a Tem gente pedindo Lisboa. Vamos a dar un paseíto corto. Bueno, vamos a andar caminando un poquito a ver qué vemos. Les enseñamos un poquitín de las calles de Lisboa. Y ahí atrás está Greg con Isaac, que le está dando agua porque el pequeño tiene sed. Es que está haciendo mucho calor últimamente. Y pues bueno, recuerden que cuando hay días de calor siempre hay que traer protector solar, gorra, hidratarse bien, porque el verano en Europa suele ser muy caliente. Aunque en Portugal en teoría es más fresco, pero en general toda Europa suele ser caliente. Y entonces allá está Greg con el niño dándole agüita. Y por supuesto hace mucho sol y también hace mucho viento. Aquí siempre hay mucho viento. Y ahí viene el pequeño. Vamos a este lado y vamos a enseñarles un poquito de las calles de Lisboa. Aquí, por ejemplo, hay muchos lugares de estacionamiento, pero es para la gente que vive aquí, es para residentes. Y entonces, pues no te puedes estacionar ahí. Acá. Y de este lado, ahí es en donde nos metimos en este estacionamiento, pero es de un hotel, aunque sí es estacionamiento público y sobre todo si tú tienes esa tarjeta de Vía Verde, mejor aún. Cada 15 minutos 60 centavos de euro. Cada 15 minutos. Espera ya. Miren, aquí están los precios del estacionamiento para que más o menos se den cuenta cómo son los estacionamientos. Algunos estacionamientos aquí, hay otros que son con montos más bajos. Ya saqué. Hay otros que son con montos más bajos que este. Pero también obviamente depende de la zona donde andas y así. Y este Fiat. Es Fiat, né? Es que pequeño ya se sabe. Já sabe Se ha aprendido las marcas de los coches. ¿Ese, Isaac? Esse aqui, Esse? Isaac. Esse aqui, qual que é esse? Mercedes. Viu? E aquele lá, Esse? Isaac? E aquele lá, Isaac? Qual que é esse aqui? BMW. Esse aqui, qual que é? Volkswagen. Miren, esta es una zona, obviamente, mucho edificio. É uma zona residencial também. Es una zona residencial. É uma mescla, tem zona residencial, tem gente que trabalha aqui, tem prédios comerciais, tem as suas oficinas acá também, né? Pessoas. Yo no ves casi captura. Pero tú me O que é isso? Seat, ¿no? Seat. Este de allá, Isaac. Ese. Qual que é aquele ali, Isaac? Toyota. Pues ahora vamos allá, rumbo hacia Belén. Y este es el camino que tomamos. Belén es afuera de Lisboa, no es parte de Lisboa. Y se llama Belén y ahí venden los panecitos de Belén. Os pastéis. Los pasteles de natas. Foi onde pensou. Ahí fue donde los hicieron los monjes por primera vez, ¿no? Lá tem na fábrica, chamada fábrica, mas onde pensou por primeira vez está lá. Ajá, y Los original es de allá. los originales son ahí y es un lugar
turístico por excelencia. Quien viene a Portugal y viene a esta parte de Lisboa va siempre ahí porque es, bueno, aparte de historia, es historia culinaria también. Entonces, allá están los pastelitos. Para llegar a Belén, si vienes en transporte, puedes ir en metro, ¿no? No, metro es más allá, tengo que tomar un tren. Ah, entonces el metro, luego el tren. Luego un tren. La nueva estación Cais do Sodré. En Cais do Sodré. Línea verde. Es la línea verde y... Esa es la última estación de la línea verde. Después ahí tú vas a tomar un tren en sentido a Sintra. Y va a bajar en Belén. Ah, ya. Y también de ahí puedes hacer como la escala, ir a Belén y después ir a Sintra, ¿no? O tienes que pasar un día en Belén y otro día en Sintra. Não, Belém você pode ali naquela região. Belém tem o Mosteiro dos Jerônimos, tem El monasterio de los Jerónimos. tem o monumento do descobrimento dos países quando Portugal era. Cuando andaba de conquistando, Portugal ¿no? conquistou alguns países, né, na navegação, quando eles se lançaram ao mar para poder descobrir alguns países, não? Ajá, siguiendo el ejemplo de España y de Inglaterra. Seguindo o exemplo da Espanha, na Inglaterra, então ali tem o monumento do descobrimento ali com os seus navegantes da época, que se lançaram ao mar há muitos anos atrás, né? Nós estamos falando de coisa de mais de 1000 anos atrás, né? Sí. Esta puente pasa carro y tren. Carro y tren. Ah, sí, porque los carros pasan arriba y abajo de los carros pasa el tren. O trem passa exatamente ali embaixo. Pues ahora bajar y a caminar. Miren el monasterio, qué bonito está. Ese monasterio de los Jerónimos. Y eso se llaman tuki-tuki. Esos son camioncitos, carritos turísticos, pero ya los sacaron de Lisboa. No pueden circular allá en el centro de Lisboa ni estar allá. Y allá está. Para eso yo tengo el contacto, si quieren se los pongo abajo en la descripción, de una persona que te da tours y te lleva en viajes turísticos, y es un taxi también. Y hablan español, francés, inglés, entonces sirve. Y allá es el restaurante que les decía que hay mucha gente, donde venden los pasteles de nata. ¿Ahora qué vamos a hacer, amor? Creio que vamos aqui na... Ah, sim, sim. Está ensinando para nós o autobús. Creio que nós vamos aqui ali onde pensou. Los pasteles. Los pasteles, que é... A la tienda original de los pasteles de nata. Aqui onde está aquela tienda azul. Na color azul de allá. E é lá quem pensou a fabricação dos pasteles de Belém. E ali é um monastério, se enseñó un monasterio. Sí, y acá está el monasterio. Y aquí tienen para moverse su tranvía. Este te lleva hasta donde está la plaza del comercio. Sí, levas allá. Sí, ya vieron, entonces puedes tomar ese tranvía desde la plaza del comercio hasta acá. Sí, estoy viendo, Isaac, estoy viendo. Oh, es que a Isaac no le había tocado ver los tranvías ni los camiones largotes. Es importante decir, ¿no? Siempre se cruzaron las rayas. Siempre cruzaron las rayas y la mayoría, cuando no hay semáforo, los coches tienen la obligación de parar si tú cruzas en la raya. ¿Y cuál es la diferencia de este, amor? Para aquele? Que Para aquele. aquele lá é takeaway. Ah. Aquele takeaway, lá tu vai pegar as coisas e ir embora. Isso ali, aqui não, você tem que sentar. Fica sentado mais café, sentar, conversar. Eu não costumo sentar porque eles camarones aqui, não é aqui. Pero sirve porque vamos a mostrar cómo es adentro de este lugar, que está bien bonito. Quiero que vean. Les voy a mostrar aquí los precios que hay
Estas son ofertas especiales. Estas son como galletas surtidas. Este es como un paquete. Este será como fruit cake. Esto es una rosca de reyes de aquí. Y esto es una rosca de la reina. Realmente prefiero yo este que este. Y este es el precio de las bebidas. Y acá está de los alimentos salados y la pastelería que venden aquí. Y aquí a lo que uno viene realmente es a comer el clásico. Pero este también es muy rico y hay muchos pasteles ricos como este de naranja. Este también es muy rico de 1000 hojas. Este es de huevo y en Brasil lo conocen como, ¿cómo se llama el de mimos que dijiste? El que es de huevo. Quinchín. En Brasil lo conocen como quinchín. Este de 1000 hojas también es rico. De entrada tienen esto aquí. Esta es la Torre de Belén. Y es una escultura que ponen aquí. Y esto, acuérdense que era como casa antigua que era para el agua. Y luego aquí tienen estas cosas de mosaico. De mosaicos. Y la criatura tratando de hacerse aire. Y acá. Y acá es una como cocina abierta. Para que vean acá. Tienen los pasteles. Y ahora vamos a ordenar. Ha llegado nuestro servicio y Greg nos va a decir qué es lo que pidió aquí, Greg. Una croqueta De carne croqueta de carne. y una coxinha Una de coxinha. pollo. Y pedimos la caja de los pasteles. Una pausa para enseñarles el valor de los pasteles. Y nosotras pedimos una tosta, pero vean el tamaño de la tosta, o sea, es que es muy grande. O sea, lo que te dan los sándwiches en México acá es una tosta completa. Y es de jamón y queso. Gia pidió una limonada y yo un agua con gas, que aquí se le tiene que llamar agua con gas, agua mineral. Y Greg, agua simple. Y ahorita le vamos a dar a Isaac de las cosas, porque obviamente pues, a él no le vamos a pedir una cosa de estas. ¿Estás de acuerdo? Ele quer pan? Dale del mío. Córtale un cacho y dale de este. Exato, ó. Ah, entonces no. Não, não. Ah, você quer? Ya. Não vai ter um pedaço. Y bueno, vamos a comer y ahorita los dejamos. Pues ya terminamos de comer. ¿Qué fue? Você vai entendeu? Y ahora vamos a la salida. Y aquí inclusive puedes pedir para llevar también. Y acá hay cosas que te venden, giga, platitos, vasitos, tazas, vinos. Muchas cositas.
Nunca vi um ninho que gosta tanto de autobuses como este aqui. Passa uno, ele fica, olha, não, eu vou autobús. A ver, es que no se ha subido, amor. Está apontando para outro. Sí, porque no se ha subido, entonces como no se ha subido... Vira mi cara lá. Estou vendo. O sea, ve porque ves esa fuerza, no es si quieres. Esta aqui, ¿Verdad, Gia? Sim, quanto que foi na cuenta. Ah, y bueno, de lo que nosotros comimos, que fueron las 2 tortas, lo que les enseñamos, esto es lo que nos dio en la cuenta de lo que consumimos todos. ¿Qué? Este porque es turístico, pero normalmente pasteles de natas los encuentras en todos lados, aunque debo de admitir que estos para mí son los mejores, sin duda. Y acá está el monasterio de los Jerónimos. Ahorita pues no podemos ir porque ya es tarde, pero vamos a regresar y les vamos a enseñar por dentro el monasterio, que la verdad está súper bonito. Y también hay día que tú no pagas para entrar, ¿no? Ajá, también si tú... Esto nos vamos a ver el día. En estos días de verano, por allá pasamos. Y ahorita pues solamente hay gente saliendo, porque ya es el cierre. Ya son las 7 de la noche. Bueno, a las 7 de la tarde. Y el sol está durísimo. Ainda mucho sol. Bueno, vamos a hacer un niño feliz, ¿no? Mira. Vamos a hacer un niño feliz. Assim, ó. Aquí ya está cerrado, ¿no? Uh-huh. Y aquí está el horario que ya lo quebró. El horario es ese. Encerra as segundas, aqui, horário de 10 às 13 e depois das 14 às 18 encerra as lunes e ao primeiro e o terceiro domingo do mês. Ah, entonces hoy de todas maneras está cerrado. Ah, encerra as lunes, hoje que está cerrado. Tá? Todo lunes encerra. Lunes y domingos de cada mes está cerrado. Só nos dá aí os preços acá, depois vamos buscar no hay los precios, vamos a buscarlos en internet y se los diremos, se los pondremos. Vamos para acá. Uh-huh. Chegamos no movimento, al monumento del descubrimiento. Del descubrimiento. Lá se tu ves, filmar, se vai ver un monasterio. Nosotros pasamos abajo de la avenida y aquí en el piso hay un mapamundi. ¿Qué es un mapamundi? Ah, no, sí. En México también. Aqui, ó, todos os lugares, todos os países onde los países donde foi onde chegou os portugueses, não? Lá no Brasil, Porto Seguro em 1500, quando chegaram no Brasil. E aí, Canané, 1502, Rio de Prata, 1515. Acá tem aquelas partes aqui, ó, América do Canané. Sul, América do Sul, Sudamérica, né? Aquí. ¡Allá está México! Está México, A México me lo enflacaron. Terra Nova, 1500. Ah. Aquí son todos. Y de este lado, acá están las islas. Azores, Madeira.
Cabo Verde. Tem cuidado que estão Ah, ¿Qué es São pegada? Tomé e Príncipe e Congo. Olha lá. Cabo traductora, da ¿qué es Boa pegada? Esperança. Viu onde que é o ¿Pegada? cabo? ¿Qué es pegada, amor? Cabo da Boa Esperança. Step. Quando um animal você pisa, não sei que fica nas no, pegadas. huella. Onde que estás esta pegada? Bueno, yo no ¿Dónde veo dice pegada? en todo el suelo. ¿Dónde? Todo el suelo dice pegada. Se pone en un lugar y dice pegada, pegada. ¡Ah, Isaac dice pegada! Yo no te entendí. Por eso Y aquí está mi México lindo y qué rico. Un poco rara la península de Yucatán, pero qué bonito. Un cabaliño de mar, pero cabaliño, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Zeus. A princípio o que dizia que os portugueses saíram e queriam chegar à Índia, mas por um erro de percurso chegaram ao Brasil. Não se sabe o que se sucedeu no meio do caminho. Não Isso é o se que sabe. dizem, né? Dicen. Quiero que vean cómo está. Olha, mira, aqui há muitas coisas de aluguel. Muchos scooters para rentar. Patinetes, bicicletas. Estaría padre rentar unas, ¿no? Através da aplicação, tu tem que baixar uma aplicação chamada... Pero son varias, porque hay Sí. Lime, hay Não, mas a Bird, aplicação é chamada Gira ou Emeia. Bolt. No, Ya porque vi son de agua. diferentes. Mira, es Bolt, Lime Sim, tem da Bolt. y Bird. ¿Pero qué no puedes escanear el código que está acá arriba? Tá bem, sabe? Tá ali a água, tá lá o pato lá. Aquí escaneas el código y rentas tu aparatito en la aplicación. Vamos. Y aquí hay un restaurante italiano con mucho gelato. A mí se me antojó un macarrón. Mira, Sí, ya vi que se obsesionó con el agua. nada como ver esa belleza. Bandeira de México. Né? La bandera de México. Vamos por allá para te dar. Lo cual significa que aquí hay Tacos, comida. Aí tem tacos Hay bonitos. comida mexicana. Ai, Igual. Mañana café, por la tarde el ron. Maria, pai, tem que ter. Y aquí hay tacos al pastor ya. Tiene que haber algo oculto. Una tortilla dulce o algo así. Nachos. Não está chovendo. ¡Qué chido! No, es que ponen agüita para que refresque. Bueno, aquí ya tienen un menú y ya vieron donde hay cosas que pueden comer de México, que no encuentras en todos lados. Y padrísimo. Y hay aspersores para cuando hace mucho calor. Cuando Isaac esté más grande quiero venir a Y aquí, miren, A ponte 25 de abril está para allá e aqui o allá está el monumento. puente, el 25 de abril, el monumento que estábamos del otro lado. Y aquí hay mucha gente pescando. Então, você quer pescar ou o quê? Vai pescar? Como é que vai pescar? Olha lá, Não pesca nada. Não pesca nada. Pescar no relógio. no relógio. É. Os peixes aqui são assim. Aí eu acabei de falar isso com um brasileiro. Estou aqui há 28 anos. Você só vem aqui pescar. Eu vim no horário errado. Tá vendo aquela marca ali? Aquela marca, quando enche o rio, ali é a hora de pescar. É chamado de praia-mar. Aí o que acontece? Aí você tem uma hora, por exemplo, a praia-mar vai ser às 5 horas, você tem que vir às 4. Das 4 às 6, é uma hora antes, uma hora depois. Se você não pegar, pode ir embora. Pode ir embora. Não, aqui é no relógio.
É porque assim, a partir. Tá vendo aquela. Chama aquilo lá no meio? Sim. Aquilo ali é um farol. Sim, sim. Daquele farol, dali pra lá, a água não enche nem nada, porque aquilo é o oceano. Sim, Aquilo mantém o mesmo nível. Aí você pode pescar ali a qualquer hora. Mas daqui pra cá, a água enche e vaza. Aí tem um horário. Aí pra você pescar aqui tem os horários, que aí é os horários que enche e bate. Aqui agora tá enchendo. Agora só vai encher lá para as 10h30, 11 horas da noite. Mas aí todos os dias, todos os portugueses não falham. Que tem até um livro que fala qual que é o horário que você vem. Então, dali pra cá, você só pesca No relógio. mas não há falha. Não há. Eu, por acaso, é assim, como eu estou trabalhando, eu vim hoje, não estou de férias, eu vim hoje, o meu colega, mas o horário estava errado. Estava errado. Mas aí é, mas é sempre para descansar no sol. E sem falar que ele está pescando com uma coisa que eu não pesco, que ele está pescando com sardinha. E eu pesco. Tem uma minhoca aqui que ela tem dente. Não sei se vocês já viram. Aqui é chamado de coreano. E aquilo, se ela pegar, não tem aquele bicho, tem várias pernas, como é que chama no Brasil? Aí, centopeia. Centopeia. Aqui é tipo uma centopeia. Aí, se você não souber pegar ela chega e mete o dente também. Mas aí o que acontece? Eu gosto de pescar com aquela. Eu misturo tudo e tal. Mas aí no caso, quer usar com... Mas até agora, eu tô aqui mais de 1h30. E nada. E nada. E as crianças chegam aqui, cadê o peixe? Cadê o peixe? Não tem Não há peixe. peixe. Olha, Obrigada. Vamos lá. Ele deu uma explicação ali. Que aqui se pesca. Aquí se puede hacer pesca no reloj. Sí, es conforme al tiempo. Él hablaba que allá hay, a lo lejos alcanzamos a ver un faro, entonces ese mantiene, o sea, de ese lugar para acá el agua se mantiene quieta a cierto nivel. De aquel lado del faro puedes pescar a la hora que quieras porque el agua siempre está arriba, pero aquí baja y hay determinadas horas en donde el agua sube y entonces tú puedes pescar. Puedes ver que o faro está lejos. El faro está lejos. Muy lejos. Mucho. Está lá no meio do oceano, que ele diz que lá já é o oceano. Oh. Lá está o faro. De lá para cá é o rio, para lá, do para faro allá para es el allá faro. é o oceano. É o oceano. Del faro para allá el océano y de este lado es el río. El río Tejo, que para aquí es Tejo. 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 Para nosotros, escrito en español, sería el río Tejo. Y él explicaba que hay horarios en donde, por ejemplo, a las 10 de la noche sube la marea, obviamente, entonces igual ahí podrías pescar. Y que después, si es antes, creo que es antes de las 5, ¿verdad? Sí, no, ¿Entre las 5 y 6? Entre las 4 hasta las 5, só que ele, não, das 5 às 6, só que ele chega lá antes, 1 hora antes. Ajá. Y se va 1 hora después. Ok, entonces. ¿Tienes? Vámonos, que agora está assim um pouco de descanso num campo abierto. Lo que me encanta es que ya le está dando cuerda y al rato va a decir, yo no quiero. Porque está cargando ele o tempo todo. Sí, pesa. Pesa mucho también. Si traen criaturas, consideren, hay unas que son como sillas mochila, que es lo ideal para este tipo de cosas, comprar una silla mochila. Y así sí lo puedes traer y así si llore, berre, patalee, no puede hacer más. Vamos entonces hasta allá. Vamos para allá. Aquí tem letrero. Aqui é uma pena, queríamos ensinar-los a Torre de Belém, mas vamos ter que regressar em outro momento porque
Está No ahorita se puede ver en... realmente cómo es. Sí, está en mantenimiento. Nos despedimos y prometemos regresar con nuestro letro acá. Prometemos Sí. regresar Nosotros vamos a regresar aquí para para enseñarles la torre después del la mantenimiento. torre, también el monasterio. El de monasterio, los hay Jerónimos. muchas cosas aquí en esta. El bote ese que se mete al agua también. Ni está molesto conmigo. Y ya la criatura menor está ya muy inquieta. Sí. Entonces ya vamos de regreso y los dejamos con esta vista hermosa. Nos despedimos. Bye. Chao. Ah, y no se olviden darle like, tocar la campanita, compartir, seguirnos siempre apoyando para ver el video completo y así poder hacer más videos para ustedes y que conozcan más de este hermoso país que es Portugal. Sí. Ahora sí, Bye. chao. Ajá. No, Te paro. espera.